Amelia Corominas, buenos días. Bienvenida a los estudios de Onda Regional. Un saludo. Buenos Gracias, días. Presidenta del Colegio de Enfermería de Murcia. Estábamos hablando de ese incendio ayer en el hospital de Santa Lucía, del comportamiento en general de todo el personal que había en este centro hospitalario a la hora de evacuar a los enfermos, arriesgando incluso en esos momentos, porque no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Tu propia seguridad. Y ahí estaban también los profesionales de enfermería, ¿no? La verdad es que es de agradecer y hay que elogiar y darle la enhorabuena a todos los trabajadores que se implicaron en la evacuación, porque que un incendio que hemos visto las imágenes, que eran terribles, haya terminado sin ninguna víctima, pues la verdad es que es para alegrarnos todos, ¿no? Y felicitar pues a la dirección del centro y a la puesta en marcha del plan de evacuación, de la actuación de los bomberos, en fin, todos los profesionales que se han implicado, que lo han hecho de manera maravillosa y han conseguido salir de allí sin ninguna víctima, que la verdad es que es muy importante. Muy importante, entre ellos el profesional y los profesionales, como decimos, de la enfermería. Me comentabas que había habido una semana previa, había habido un consejo sobre el tema de las colillas y el fumar en los hospitales y en los centros sanitarios, ¿no? Sí, se están celebrando, bueno, pues en toda la región existen los consejos de salud de área, que ahí se pone en común entre la directiva, la parte del hospital, los sindicatos, los colegios profesionales, también las asociaciones de pacientes participan en ellos, y precisamente un problema que trasladaban era el riesgo y la preocupación que tenían por las colillas, porque las personas salen a fumar a las terrazas, al exterior, y luego las ponen en las grietas de la fachada, que es algo sumamente imprudente, ir dejando las colillas por todos lados, ¿no? Y hacer eso de ponerlo en las grietas, ¿no? Y estaban muy preocupados con este tema. Y mira por dónde, pues ha saltado el incendio días después, ¿no? O sea, era algo que ya estaban avisados, preocupados, buscando solución y sintiéndose impotentes, porque si la población no colabora, si los ciudadanos que van a visitar a sus familias no colaboran, pues es muy difícil. No vamos a poner un guardia en cada metro cuadrado del Pues es que hospital, ¿no? los ciudadanos tenemos que ser cívicos, tenemos que poner de nuestra parte, porque no podemos ir con un policía en un hombro y un limpiador en el otro. Es que esto no es viable, tenemos que hacernos lo que nos toca. Vamos a repasar el momento que está viviendo la profesión de enfermería aquí en la región. Una profesión, también me comentabas ahora, bien valorada dentro del centro de los estudios, los barómetros que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Periódicamente la publicación del barómetro del CIS, y la verdad es que los profesionales de enfermería son los que mejor puntúan. Están, en general, la valoración de los profesionales sanitarios, la confianza que tienen los ciudadanos en nosotros es alta, y en concreto nuestro colectivo es el que va por delante. Bueno, queremos que a esto contribuye tanto la profesionalidad como la cercanía, porque la verdad que las enfermeras y enfermeros pues son profesionales que están formados en un trato muy humano al paciente. Hacemos siempre un esfuerzo en la humanización del cuidado, y además pues son grandes profesionales, y esto se refleja en la opinión que los ciudadanos tienen de nosotros. Fíjate que ayer, en una de las declaraciones que recogíamos en torno al incendio, me ha llamado la atención por lo que acaba de comentar Amelia. Una de las personas decía, y además el personal conocía a los enfermos, los que estaba evacuando, y les llamaba por los nombres. Decía, un poco dentro de esa humanización, ¿no? del trato. A ver, en el de momento hospital, en el que una persona esté ingresada más de un día, ya es difícil que no sepas su nombre. Enseguida te haces con ellos, es cierto. Tiene un nombre. Una profesión, la de enfermería, muy bien valorada y respetada, Amelia. Pues respetada, ¿se respeta al profesional de enfermería? De forma desigual. Aquí en general sí. Por suerte la población nos respeta, nos trata con amabilidad y te tiene un cariño pues que te lo ganas con tu trato día a día, ¿no? Pero es verdad que hay un porcentaje, pequeño por suerte, pero que es el que da lugar a esas estadísticas que tenemos de agresiones a sanitarios y de agresiones a enfermeras. Y esto pues nos pasa como en todos los ámbitos, ¿no? Nos falta civismo, nos falta respeto, nos falta consideración al que está trabajando para nosotros. Y aquí nos encontramos con la mala noticia de que este último año han vuelto a aumentar las agresiones en nuestra región al conjunto de los profesionales sanitarios en un 27% y en concreto a las enfermeras en un 8%. Hemos tenido en el año 2024, que son los últimos datos publicados, 178 agresiones a enfermeras. Esto supone que cada 2 días se produce una agresión. Y la verdad es que es un tema muy grave. Aquí, por un lado, se están implantando medidas de control para intentar evitar que se produzca la agresión, medidas disuasorias, como las cámaras, los vigilantes, los botones antipánico, ¿no?, que puede activar el profesional. Pero por otro lado, nos vemos en la triste situación que desde el colegio hemos tenido que empezar a dar una formación a los profesionales en autodefensa. Es una formación que nos estaban pidiendo los profesionales desde hace tiempo y
con colaboración con la delegación del Gobierno de la región, en la región de Murcia y con la Guardia Civil, pues se ha puesto en marcha. Hemos dado 2 ediciones en Murcia y tenemos previsto hacer pronto una en Cartagena y otra en Lorca. Y la verdad que tenemos que reflexionar en que tengamos que llegar al nivel de que nuestros profesionales tengan que aprender a defenderse, pues es lamentable, es muy triste. Por suerte es minoritario, pero es minoritario el porcentaje de población, porque atendemos a mucha población, pero no es pequeño el que haya una agresión cada 2 días. La agresión, la mayoría de los casos son verbales, pero están ahí, son agresiones, evidentemente. Las agresiones mayoritariamente son verbales, pero las agresiones físicas son las enfermeras las que más las sufren. Los médicos son los que sufren el conjunto mayor de agresiones entre verbales, amenazas, físicas, pero las agresiones físicas son las enfermeras las que más sufren. Bueno, las agresiones físicas se producen esa diferencia me refiero, ¿no? Mucho en el ámbito hospitalario, y tenemos que tener en cuenta que el profesional más cercano, el que está 24 horas al día al lado de los pacientes, son las enfermeras. De hecho, en el hospital, el colectivo más agredido físicamente, en primer lugar, son las enfermeras y, en segundo lugar, las auxiliares de enfermería, porque somos las que estamos más cerca de los pacientes, más continuidad. ¿Y qué podemos hacer? Aparte, no sé si está reconocido ya el hecho de autoridad pública, se están tomando el hecho de una agresión de este tipo a un personal sanitario, ¿no? Se están tomando muchas medidas legislativas, esta que comentas, de reconocernos como autoridad pública, que es muy importante, porque esto tiene una consecuencia legal de que cuando tú insultas o amenazas a una persona que se la considera autoridad pública, ya directamente es un delito. Entonces, la población lo primero tiene que aprender a respetar, esto es básico. Y en segundo lugar, tiene que tener claro que una amenaza como sé dónde vives, o yo a ti te mato, o tú ya no las veremos luego tú y yo, todo este tipo de frases que parece que pueden ser banales o lo has dicho en un momento de pérdida de control, tienen consecuencia porque son un delito y pueden comportar que te detengan y que vayas a comisaría a pasar mínimo 24 horas allí. Entonces, vamos a ir dándonos cuenta de que estas cosas que se banalizan tienen consecuencias, pueden tener consecuencias graves para el autor de la agresión, porque las consecuencias para la víctima son tremendas, para la víctima y para su entorno. Porque la persona que está amenazada o que incluso ha sido agredida físicamente, ya mañana no puede trabajar tranquila, ya no te va a atender con tranquilidad, con confianza, con empatía, sino que está protegiéndose de ti. Entonces tiene esas consecuencias en el trabajador, tiene consecuencias en el entorno, porque cuando esto pasa en un centro de trabajo ya todo el mundo se pone en alerta. Y luego tiene consecuencias que pueden haber bajas laborales, con la consiguiente pérdida económica, disminución de la atención, etc. Entonces las agresiones no son un tema menor, son un tema muy importante. Presentabais en el colegio ayer una encuesta en torno a las condiciones laborales, salariales del personal de enfermería. Había un dato muy llamativo, fue uno de los principales titulares a los que recurrimos los medios de comunicación, ¿no? Diciendo que había una expectativa de que unas 1.500 o 1.500 profesionales de enfermería podían emprender su actividad, pero fuera de la región, después de haberse formado aquí, por esas condiciones. ¿Más condiciones salariales o laborales? ¿Qué es lo que más pesa digamos, a la hora de hablar de los aspectos más negativos, por llamarlo de alguna forma? Hay un conjunto de factores grande. Esto no se explica por una sola causa. A nosotros nos preocupa especialmente que las enfermeras más jóvenes sean las que están pensando en cambiar de profesión, porque son el relevo. O sea, son el relevo que nos tienen que dar a las más mayores. Entonces, por un lado nos encontramos con un porcentaje que se plantea un cambio profesional. De hecho, después de la pandemia, después del confinamiento y lo que se vivió allí, ha habido profesionales que han hecho otros estudios y han cambiado de profesión. Y luego, lo que también nos preocupa mucho es que piensen en irse fuera de Murcia. Se han formado con nosotros, muchos han hecho la especialidad en el Servicio Murciano de Salud y ahora se van a otra comunidad a trabajar. Ahí hay que esforzarse en retener a estos profesionales. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos, por un lado, que otras comunidades ofrecen contratos más atractivos, de más larga duración para las personas, para los profesionales más jóvenes que acaban de salir. Y por otro lado nos encontramos con que las condiciones laborales pues llevan una sobrecarga. Llevamos ya muchos años diciendo que la famosa ratio, es decir, el número de enfermeras que tenemos por 1.000 ciudadanos, por 1.000 personas de población que atendemos, en Murcia es de las más bajas. Si tú tienes menos profesionales, esos profesionales que, como han demostrado en el incendio en el Santa Lucía y en el día a día de su trabajo, se esfuerzan
por sacar el trabajo, por hacerlo bien, pues cada vez van más quemados, más sobrecargados. Entonces se plantean ese cambio de ocupación o ese cambio de irse a trabajar fuera. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día la gente más joven no está dada a una hipoteca, a lo mejor todavía no se la ha podido permitir, ¿no? Y entonces no tiene esas cargas familiares que socialmente se van adquiriendo más tarde. Entonces tiene más fácil el cambiar de localidad e irse fuera. Y la verdad es que esto nos preocupa. Y un dato muy importante que salía también en el estudio es que, por ejemplo, el empleo público, prácticamente el 50% o incluso un poquito más, es temporal. No son personas que se hayan fidelizado con una plaza de oposición, que tienes tu plaza, y ya es mucho más difícil que te vayas. Ese empleo temporal, hace unos años, era empleo sobre todo de contratos que se iban encadenando cada 6 meses, y ahí es verdad que el Servicio Murciano ha hecho un esfuerzo importante porque lo ha pasado a interinos, pero el interino, que es mayoritario ya no es solo ese contrato que es cada 6 meses, también es alguien que no lo has fidelizado, que cuando terminan los 3 años pues se vuelve a encontrar en la misma situación de inseguridad. Inseguridad que no es tanto que no sepas que vas a continuar, porque esas plazas son estructurales, nuestra sanidad no sale adelante sin ellas, sino que vas a cambiar de hospital, de localidad, de servicio en el que estás. La enfermería es una profesión, al igual que la médica, que cada vez está más especializada. Si yo estoy en plantas de medicina interna, yo soy un experto en esto. Mañana me mandas a un centro de salud o me mandas a plantas quirúrgicas y voy a sacar el trabajo, pero toda esa experiencia que he conseguido la estás perdiendo. Entonces es muy importante que las plazas se estabilicen, que los profesionales tengan su plaza para ti, para siempre, para que nos entendamos todos, y que tú ya te terminas de especializar en tu puesto de trabajo y ahí vas a ser el mejor. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Estás hablando del término especializarse, especialidad. ¿Están reconocidas las especialidades de la enfermería aquí en la región? ¿Todas las que contempla? Creo que son 7. 9. El marco, o 9. Aunque yo también me puedo confundir, porque con tanto dato la memoria se me colapsa. 7, Amelia, pero quizás sean 7. Pueden ser 9. Está feo que la presidenta del colegio tenga estos lapsus, pero yo no soy perfecta. Yo tenía apuntado 7, pero puede ser 9 perfectamente. Las podemos contar porque tenemos las matronas, los de enfermería del trabajo, los de salud mental, los de geriatría, los de pediatría, los de comunitaria, los de especializadas, cierto, 7. Madre mía, yo las he multiplicado. Estamos con ganas de que salgan algunas más. Pero están todas reconocidas. En la región se están formando los especialistas, la residencia, que las enfermeras la hacemos también como los médicos. El sistema de formación especializada es vía residencia. Bueno, pues se están formando todas, menos la de especializada, que todavía no está a nivel nacional. Entonces estamos formando a todos los especialistas, aunque sean poquitas plazas, y esos especialistas que tienen 2 años extras de formación en un sistema de residentes, hacen una formación en servicio, están trabajando y están adquiriendo esos conocimientos y esas competencias más elevadas, pues estos especialistas que formamos no los retenemos. ¿Por qué? Pues porque no los retenemos a todos. Nos falta el que cuando terminan les ofrezcamos un contrato como especialista, no que se queden trabajando en una plaza de enfermera generalista, y para esto hay que terminar de transformar nuestro servicio murciano en que las plazas que son de enfermera generalista vayan teniendo ya la denominación, ¿no?, de esa especialidad. Pero además de estas especialidades reconocidas por el decreto de especialidades que no se han terminado de implantar, falta también la de urgencias. No, falta por desarrollarse la de lo que es la especializada, lo que son los hospitales. Esa está sin desarrollar. Y luego se está pidiendo que se desarrolle la especialidad de urgencias. Pero además tenemos otra vía de especialización. Están los diplomas de acreditación, los diplomas de acreditación avanzada, que lo que hacen es reconocer un ámbito concreto. Por ejemplo, tenemos el de cuidados paliativos, que ya se ha puesto en marcha. Una enfermera o un médico o un trabajador social, porque estos diplomas son transversales, son para varias profesiones, que trabaja en el ámbito de cuidados paliativos, tiene unos conocimientos y unas habilidades que no tiene el que está en otro ámbito. Exactamente igual pasa con las UCIs, con los quirófanos, todo lo que es el ámbito de las urgencias o los cuidados intensivos. Tienen mucha especialización en ellos. Igual nos pasa pues con los enfermeros que están trabajando en las intervenciones con cirugía extracorpórea, que manejan las máquinas por las que va toda la circulación, toda la sangre del paciente durante la intervención. Entonces, hay una serie de servicios con profesionales muy especializados que no tienen título de especialista, pero sí son expertos en ese puesto de trabajo. Y esto tiene un reconocimiento que también se está desarrollando con unos diplomas y que se tienen que tener en cuenta. No puede una enfermera hoy estar en quirófano
mañana en una planta de medicina interna y pasado en una de cirugía urológica. O sea, es necesario que haya una estabilidad y una continuidad en los servicios, porque a día de hoy todos están muy especializados. Pongamos en la balanza medicina, o en este caso enfermería privada y enfermería pública. ¿Cómo está la balanza de las condiciones entre unos profesionales y otros? Nosotros llevamos muchos años reivindicando el convenio de la sanidad privada, que no se actualiza, que desde 2015 no se ha actualizado. Entonces sabemos que lo que son las condiciones salariales son mucho menores en el sistema privado que en el público. Pero sin embargo, en este estudio que hemos hecho nos encontramos que el sistema privado fideliza más a sus trabajadores, tiene mayor porcentaje de trabajadores con contrato indefinido, en plantilla fija, están en el 80%, cosa que en el sistema público están en un 50%. Entonces, en ese aspecto, su estrategia es mejor, porque fidelizan a sus trabajadores dándoles estabilidad. En general, en la privada, como a nivel salarial es menor, y lo tienen que actualizar, esto no me sirve de excusa, lo que sí que consiguen es fidelizar a los profesionales con otro tipo de cuestiones interesantes, como la estabilidad en el empleo. Hablabas de transversalidad, Amelia. El Estatuto Marco del Profesional Sanitario no se termina de redactar. Marco, está la oposición de los colegios de médicos que quieren su estatuto aparte o su consideración aparte, y el Ministerio no termina de llegar a un acuerdo. Este tema es muy triste, que en pleno siglo XXI, con la especialización de las profesiones, cada uno con nuestro campo competencial en el que somos autónomos, todavía haya colectivos, como en este caso el médico, que quiera tener una primacía sobre los demás y que quiera tener un estatuto para ellos solos, ¿no? Esto es impensable. Tú miras educación y la normativa de referencia es la misma para el profesor, para el catedrático, que para el conserje del centro. Entonces, tenemos que tener todos la misma regulación en lo que son los derechos fundamentales y las regulaciones fundamentales. Después, a cada profesional, pues habrá que gratificarle y habrá que reconocerle económicamente su particularidad, su exclusividad, su peligrosidad, su especialización, etcétera. Pero no es de recibo a día de hoy que haya colectivos profesionales que digan es que yo soy mejor, yo soy por encima de los demás y se me tiene que reconocer mi primacía. Esto es una mentalidad de hace muchos siglos, no del siglo actual, en el que en la práctica, en el día a día, trabajamos hombro con hombro, trabajamos en equipos y todos somos conscientes de que si el trabajo sale y sale bien es porque se implica y trabaja bien desde el puesto de categoría inferior, como pueda ser un celador o un auxiliar o un administrativo, hasta el más eminente cirujano, pasando por los técnicos, por las enfermeras, por los fisioterapeutas, por todos los profesionales. Entonces el Estatuto Marco debe de salir para todos, poniéndose moderno al siglo XXI y actualizándose en todo aquello que necesita. Y otro asunto de fricción, recetar o prescribir. Bueno, en toda ¿no? Europa se habla de la prescripción. Las enfermeras en Europa prescriben. En España, para poder sacar en su día la normativa por este manejo tan delicado de los egos profesionales, el Ministerio optó por hablar de la indicación enfermera, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos hablando de indicación enfermera, pero el término correcto es prescribir. De hecho, una de las cosas que contempla la reforma de la ley del medicamento es llamar a las cosas por su nombre. Las enfermeras a día de hoy estamos capacitadas para prescribir los productos sanitarios y todos los fármacos que no están sujetos a la prescripción de los médicos. Y los que están sujetos a prescripción de los médicos, que manejamos muchos de esos fármacos en nuestro día a día, pues dentro de unos protocolos y de unas guías se da autonomía también a la enfermera para poder ser ella la que diga esto se necesita y esto emito yo la receta. Y en ese camino estamos, en que poco a poco pero la línea vayamos sigue siendo muy delgada ahí, ¿no? Entre una cosa y otra. Y la línea está muy clara. Crea las dudas. No, la línea está muy clara. Tú, para ir a una farmacia que te den un fármaco, necesitas una receta, ¿vale? Ese es el documento administrativo. ¿Quién dice o quién elabora la receta? Pues el profesional competente. Los médicos, por supuesto, son competentes para indicar todos los fármacos. Los podólogos tienen un ámbito, los odontólogos tienen un ámbito de fármacos y las enfermeras tenemos un ámbito. Nuestro ámbito son los productos sanitarios, por ejemplo, todas las bolsas de colostomía
O sea, directamente un paciente sale de la consulta de la enfermera de ostomías con su receta, llega a la farmacia y la saca. Tenemos otros productos sanitarios que también podemos indicar, no solamente estos, que estos son muy conocidos, ¿no? Y luego hay fármacos que no necesitan receta, que tú vas a la farmacia y te los venden. Esos fármacos la enfermera también te lo puede indicar, te puede incluso hacer la receta en el momento en el que está el circuito establecido. Luego tendrás financiación o no. Eso es aparte, sí, ¿vale? Pero te lo puede indicar de todos esos fármacos que no necesitan esa receta del médico, esa indicación del médico o esa prescripción del médico. Y luego hay fármacos que se están desarrollando dentro de protocolos, por ejemplo, el protocolo para la fiebre, para los anestésicos locales, que manejamos en el día a día y que esos protocolos lo que nos dan es seguridad jurídica para cuando nosotros se lo decimos al paciente, lo utilizamos en un centro de salud, una crema antibiótica para una cura. Todos estos fármacos la enfermera los puede manejar de manera autónoma. Eso es lo que estamos pidiendo que se regule y ese es el camino en el que se está avanzando. Amelia Corominas, nos quedamos con algunos asuntos que tratar en estos minutos. No tenemos tiempo para más. Presidenta del Colegio de Enfermería de Murcia, gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues muchas gracias a vosotros.